Welcome to Georgetown. Bienvenidos a Georgetown, una ciudad de contrastes en el norte de Malasia. Aquí conviven en armonía diferentes culturas y religiones, dando lugar a un espectáculo tan diverso como caótico. Con tiendas de todo tipo, donde encontrarás cosas que ni siquiera te puedes creer que se venden. Pero también podrás encontrar tiendas con mucho encanto. Aquí se puede comer por menos de €1 en los puestos callejeros o, sin embargo, probar un restaurante de lo más chic y cool estilo occidental. Georgetown es una ciudad del estado de Penang, Malasia, fundada en 1786 por el capitán y aventurero inglés Francis Light, un comerciante de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta decrépita ciudad, escenario de leyendas, marineros y aventuras de piratas, es, desde 2008, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, Georgetown tiene una población de unos 400.000 habitantes y sin duda es un destino obligatorio en el país malayo. De la ciudad que muchos persiguen cuando vienen a Georgetown son sus expresiones artísticas en forma de grafitis. El famoso arte callejero de Georgetown está formado por un conjunto de grafitis repartidos por toda la ciudad, donde muchos de ellos mezclan pinturas murales a gran escala en las paredes de calles y edificios con elementos y objetos reales de la vida cotidiana, consiguiendo así un resultado sorprendente. Esta iniciativa comenzó en 2012 a propuesta de un artista lituano llamado Ernest Zakarevic, con el proyecto Ventanas de Georgetown. El proyecto perseguía hacer de la ciudad una galería de arte al aire libre que plasmara la interculturalidad y diversidad de la ciudad. Desde entonces, numerosos artistas han dejado huella en sus fachadas, y ahora tú puedes jugar a encontrarlos por libre o a través de visitas guiadas si vas a Malasia. Somos Sara y Enrica de Santurce, Vizcaya, y estamos por aquí 4 semanas. Visitamos Malasia, Indonesia y Singapur. Lo que más nos ha gustado, el street art, el arte callejero. No os lo perdáis. Bueno, estamos ahora en un puesto callejero que acabamos de descubrir, donde tú coges un platito envuelto en plástico y tienes toda esta variedad de pinchos para hacer con agua hervida. Algunos están cocinados, pero otros te los puedes hacer tú. Esto funciona como algunos restaurantes en España, donde tenéis los diferentes alimentos que hay entre las tapas a elegir. Y por otro lado, los tipos de palillo. Estos palillos tienen diferentes precios que van desde los 10 céntimos de euro hasta los 40 céntimos. Vamos, una ganga. Y ahora, en vivo y en directo, yo voy a probar una de estas yoizas de pollo que nos encanta. Ahora tengo que estar así un minuto esperando, así que vamos a esperar a cámara rápida. Esto tiene que estar ardiendo ahora mismo. Asian style. So good. En Penang y en el resto de Malasia la cerveza es bastante cara porque es un país con mayoría musulmana, pero si te metes en los comercios internos puedes encontrarla muchísimo más barata que en los establecimientos.
sabes que has llegado a Little India cuando comienzas a sentir esa sensación envolvente del aroma de las especias, de los colores de los trajes y las flores, de los sonidos de las melodías hindús saliendo por doquier de las tiendas de ultramarinos y de los videoclubs repletos de películas de Bollywood. Sí, si no supieras que estás en Malasia, pensarías que te has teletransportado a la India. No hace falta que te lo propongas, callejeando por las calles de la ciudad, llegarás a este distrito lleno de tonalidades vivas, tiendas de sastrería con ropa tradicional, puestos de flores, restaurantes para amantes del picante y templos hindús, entre otros. Como no podía ser de otro modo, la influencia de la cultura china se respira en muchos de los rincones de la ciudad. Desde la construcción del fuerte de Georgetown terminado en 1810, fueron muchos los mercaderes chinos que se asentaron en la zona con el objetivo de prosperar en sus negocios y controlar parte del tránsito de mercancías. Ahora puedes disfrutar de una rica y variada gastronomía china en muchos de sus restaurantes y puestos callejeros, curiosear y comprar en los pequeños comercios o simplemente pasear por sus calles y contemplar la arquitectura de sus casas y pagodas. Cuenta la leyenda que el capitán Light llenó sus cañones con monedas de oro y plata y los disparó a la selva, que ahora es Georgetown, con la promesa de que el dinero sería de aquel que lo encontrara. Y así, los malayos y esclavos que traían en sus barcos, a golpe de machete podaron la selva de Pilau Pinang, haciendo posible la fundación de Georgetown. La ciudad en sí misma no te dejará indiferente. Sin duda, un lugar de contrastes donde convive la tradición con el modernismo, lo oriental con lo occidental, el pasado con el presente, la sencillez con la estridencia. Cerca del ayuntamiento, con la torre del reloj en memoria de la reina Victoria, encontrarás un enclave mítico de la ciudad, el fuerte Cornwallis. El fuerte se convirtió en un punto de referencia y dominio comercial que controlaba la gran mayoría de las rutas de la zona. Junto con los ingleses y los comerciantes chinos, hindúes e indonesios se asentaron en estas tierras atraídos por el florecimiento del lugar, alcanzando así una población de 12.000 habitantes en el año 1804. La riqueza atrajo también a los piratas malayos, que surcaban las aguas del estrecho de Malaca, convirtiendo también a Georgetown en refugio de fugitivos, y escenario que poco tiene que envidiar a las películas de piratas del Caribe. Colin Brennan from Cork, Ireland, travelling 6 months. I have no idea what this is, but it looks amazing. Yeah. Bueno, familia, amigos, aquí estamos compartiendo mesa y comiéndonos unos super noodles de puesto callejero que tienen una pintaza que te mueres. Este señor se ríe por mi pronunciación. Toma. Aquí está el vecino. Hello. Hello. Bueno, os explico cómo se monta esto. Se cogen un poquito los fideos y se colocan en la cuchara. Luego se coge un poquito de pollo y se pone también. Esperar que quite un poco, que hay mucho. Bueno, lo dejamos, venga. Ponemos un poquito de esto también. Y ahora el spicy. Guindillita y para adentro.
Mañana visitaremos el Taman Negara de Penang, una selva colindante al mar que permite hacer excursiones por tu cuenta durante el día. ¿Qué nos dices? ¿Te vienes con nosotros?